Evangelio de Juan, capítulo 3, y cuando estén ahí me dicen como ya escucharon. Digo que a veces pienso que no lo han encontrado, nada más me dicen amén. Digo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar a leer del versículo 1 al versículo 16, si me acompañan. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, por favor. Dios y Padre bueno, eterno, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que tú nos convocas a buscarte, Señor, a alabarte, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria y toda honra, Dios. Recíbela, Señor, como lo hemos hecho, Señor, alabándote, pero también escuchándote, Señor. Y danos aquello que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, ese alimento para nuestra alma, Señor, la que nos hace levantar y caminar cada día, Señor, buscándote a ti, Dios. Buscando poner por obra, Señor, ese consejo que nos das, Señor, que nos muestras en tu sabiduría, Padre, y poder vivir de acuerdo a ella, Padre. Guíanos, Señor, aparte de nosotros, esas interrupciones o que se presentan, Señor, que tenemos en nuestra cabeza y que podamos verte a ti, escucharte a ti, Señor, y descansar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les pregunto nuevamente, ¿cómo se llama el libro completo? Jesús, el Hijo de Dios. Es importante, digo, y cada semana les voy a estar recordando, es importante, porque se hace tan cotidiano usar ciertos términos que no le damos el peso necesario a cada palabra que decimos. Jesús es el Hijo de Dios, sí, Jesús es Dios mismo, lo sabemos, pero Jesús es el Hijo de Dios y como lo vemos descrito desde el primer capítulo, eh, nosotros nos podemos ver como todos aquellos que describe al principio, que están buscando algo que explique lo que son, lo que viven, a quiénes son, a dónde van, qué le da sentido a su vida. Y dice, ese verbo, dice, y les dije la interpretación, ¿no? Esa esencia divina que buscan ustedes es Dios mismo. Dice, estaba con Dios, pero es Dios también. Y es la luz, y es la verdad, y es el Hijo de Dios. Dice, y es Jesucristo, y es el Mesías. Todo eso hemos visto, parece que no, pero haz cuenta desde el primer capítulo y ve marcando ahí en cada versículo que veas cómo describe Juan a
Jesús. ¿Sí? Y lo vas marcando y vas entendiendo, ellos lo reconocían y lo vimos hasta este momento con cada encuentro que ha tenido, incluso con uno de los discípulos, Natanael, que le reconoce como de una manera todavía más curiosa, ¿no? Cuando le dice que he aquí un verdadero israelita, le dice a Natanael Jesús, y él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y nosotros sabemos que es el Rey de Reyes, sí, es el Señor de Señores, es el principio y el fin, y también vimos que en Él todo fue hecho. Sí, todo fue hecho. Sin Él nada, dice, nada pudo haber sido hecho. Pero también la semana anterior nos dimos cuenta de que al comenzar su ministerio, y María lo identificaba perfectamente, era su madre, era madre de Jesús, no de Dios, porque ahí es donde viene la confusión histórica, ¿no? De la madre de Dios, no, la madre de Jesús, terrenal, el hombre, ¿sí? Pero sabía quién era y sabía que Él resuelve problemas y nosotros lo vimos en nuestra vida, ¿no? El tema de que buscamos para que Él resuelva problemas cuando también podemos prevenirlos, podemos buscarlo desde antes, conocerlo y entender o descansar a través de las circunstancias que estamos viviendo en Él. Porque en esas bodas, todo lo que describimos que pasó en las bodas de Caná, que viene en el capítulo 2, simplemente va María y le dice, no tienen vino, y qué tienes conmigo? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿No? Sin palabras le dice, sé que tú puedes resolver esto. Y así en nuestra vida también, con cada uno de nosotros. Pero lo importante no es cómo se resuelve, sino lo maravilloso que podamos estar con lo que pasa en Él y aprender a confiar en Jesús y aprender a descansar en Él. Y vimos también lo del templo, ¿no? Cómo entra al templo y con cuerdas hace un azote y echa a todos de ahí. ¿Y qué estaba haciendo Él? Estaba limpiando la casa de oración, la casa de su padre. La casa de mi padre está llamada casa de oración. Y está ahí limpiando. Y cuando yo les recordaba a ustedes, bueno, ¿y cuál es hoy el templo del Espíritu? ¿Sí? Y entra y quiere limpiar y de cómo nos resistimos para esa limpieza, ¿no? Y a veces nos ponemos peor que estas personas porque yo no puedo imaginar cómo entra Jesús, limpia con todos, lo saca y no lo llevan en ese momento detenido, ¿no? Imagínate el poder de Dios manifestándose a través de él, el mismo poder emanando de él, pero también está en nosotros, porque ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo hemos dejado realmente entrar a limpiar completamente su habitación, su templo? Él entra a limpiar. Todo lo que Él toca, ¿sí? Lo purifica. Y nosotros ahora vamos corriendo a volvernos a ensuciar, ¿no? Pero esperemos que no. Esperemos que podamos dar ese testimonio que daba Juan, que hoy también vamos a ver otra parte de esto, Juan el Bautista, acerca de quién era él. Y lo que hizo Juan, ¿no? Ya llegó Jesús, yo me hago a un lado. Es lo mejor. Entrar y decir, Jesús, tú eres el Rey, yo me pongo a tus pies, yo comienzo a escucharte, yo me rindo a ti. Ahí ya, es lo mejor. Vamos a hacerle fiesta al Señor. Siéntate, escucha, porque Él cuando se presenta quiere enseñarte algo. No quiere que solamente le celebres, sino que quiere que escuches. Quiere que pongas atención a cómo Él quiere dirigir tu vida, cómo quiere darle dirección correcta hacia la cruz, hacia Él mismo, hacia la eternidad con Él. Y llegamos a este punto, a un encuentro. Yo creo que impactante, ¿no? Porque
han estado preguntándole a Juan el Bautista, ¿por qué? ¿De quién estás hablando? Y él les dice, de Jesús, Él es el que viene, de él se trata todo esto. Están viendo lo que está pasando, los milagros que ya por ahí comienzan a escuchar, que Jesús les dice, todavía no ha llegado mi tiempo, no cuenten nada, no digan nada, pero si algo no se puede ocultar es el poder de Dios en el mundo. Por más que queramos, Él nos podría decir, no digamos, no digan nada, nosotros callar, y la luz de Él se va a ver, se va a notar. Tal vez eso era lo que quería, que no se viera el hombre hablando sino que se viera la obra poderosa de Dios manifiesta a través de todas las circunstancias que pasaban alrededor, ¿no? De la luz misma que emanaba todas las situaciones. El capítulo 3 es este: Jesús es Salvador. Y todos sabemos que es Salvador. Vamos a decir, sí, es su segundo nombre. No, sí, es lo que Él hizo, lo que Él hace, y Él salva. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque te digo, si no estás haciéndolo, pues buen tiempo para comenzarlo a hacer. Ahí en tu hojita, antes de continuar, en tu hojita que te damos, si tú ves atrás, tú puedes ver el recuadro y dices, ah, caray, ¿y qué voy a poner aquí? Pues lo que dice ahí, nada más. Sermón, ¿cómo se llama? Observaciones de la lectura y mensaje, ¿sí? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Qué frase, qué porción, qué versículo te dejó Dios así como que muy marcado, te hizo eco ahí? ¿Alguna duda, pregunta que puedes resolver leyendo tu Biblia nuevamente o buscando en Google, o mejor, mucho mejor, preguntándole al pastor o a algún hermano más maduro, ¿sí? Palabras desconocidas y que quieras encontrarle sentido, porque a veces una palabra es lo que hace que entiendas todo el pasaje, una sola palabra, ¿sí? Por eso nos enfocamos en esto, en que entendamos lo que leemos. ¿Y con qué me quedo? ¿Qué me dijo Dios? ¿Cuál es la instrucción que hoy me llevo de Él? Escribe algo ahí, ¿sí? Al final, pues ese es al final, ¿sí? Pero para que puedas llevar seguimiento a lo que estás escuchando, y que lo dejes plasmado, aunque no lo vuelvas a leer, al escribirlo ya se te queda y ya te recuerda algo. Y en algún momento que tú lo necesites, Dios te va a recordar, Él está contigo y te dijo esto, te dio aquello. ¿Sí? Así que tenlo presente. Ve llenando, si te hace falta plumas, aquí hay plumas, nada más solicita al hermano, te la acerca o pasa por ella y haz tus anotaciones, porque también les recuerdo que ya aquí decidimos cuál es el requisito para cuando tengas un tema que quieras tratar con el pastor o con su esposa. Digo, a ver, Toco, ¿dónde están tus notas del mensaje, de los servicios de cada semana? ¿Por qué? Porque la mejor consejería, el mejor consejo que tú puedes recibir del Señor es de parte de Él a través de la Biblia, y el domingo es un buen día para eso, ¿sí? Aprendemos a confiar en Él, aprendemos a descansar en Él, y hoy vamos a ver precisamente más de esto. Por eso es que hoy el título es Jesús el Salvador, y la siguiente semana seguramente va a ser algo semejante, porque esto es lo que nos muestra Juan a través de todo el Evangelio. Nos muestra a Jesús. Nosotros queremos a Jesús, necesitamos a Jesús, se trata de Jesús, porque se trata de la salvación que llegó al mundo. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De todas esas indagatorias e investigaciones que ya estaban haciendo, llega este hombre a hablar, llega este principal fariseo, y que diga fariseo y que diga principal no es poca cosa, ¿sí? Es muy notorio que lo deja por escrito Dios, para que entendamos una persona que tenía un rango alto, respetado, sí, tal vez hasta temido en algún momento por los demás, por su posición en la iglesia, en el templo, que finalmente en esos tiempos era prácticamente, aparte de los romanos que estaban gobernando, que estaban dominando a Israel, era lo que movía todo el tema político, ¿sí? Entonces tenía mucho peso ellos, sobre todo un fariseo y un principal, reconocido, respetado, tal vez hasta temido, les mencionaba, que
acerca a Jesús y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces has leído tú Juan 3? Por lo menos has leído el versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas veces no lo has leído? ¿Y cuántas veces lo has escuchado explicado de diferentes maneras? Yo espero que todos coincidamos, ¿no? Pero lo que aquí está haciendo Nicodemo, porque él fue de noche, varios puntos a tocar a tomar en cuenta. Él va de noche puede ser por varias razones. Una, puede ser por temor a que lo vean, que va a hablar con aquel hombre que ya está ocasionando cierto revuelo en toda la ciudad, en todo el país de Israel. Ya está ocasionando cierto revuelo, por lo mismo, cuando la gente se junta, por lo general se esperan problemas. Entonces, él va de noche posiblemente por miedo a que lo vean con él, posiblemente porque es el único momento en que puede hablar con un hombre que está ocupado predicando y sanando gente, acercándose a ellos, tanto que él lo que ocupaba de noche es para irse a orar, Jesús, recargar baterías, ¿sí? Con el Padre. De noche, puede ser varias razones. Nos quedamos ahorita con alguna de esas dos. Pero hay algo interesante, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y a veces hablamos en plural porque nos da pena reconocer individualmente lo que hemos pensado, lo que hemos creído, ¿sí? Pero dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y te lo digo, ¿por qué? ¿Por qué el temor? Porque si todos reconocieran, si todos hubieran reconocido que venía de arriba, venía de Dios, tal vez la historia hubiera sido contada de otra manera, pero los hubieran no existen y el plan de Dios era este que nosotros leemos ahora. ¿Por qué? Porque quien reconoce a Dios, ¿cómo lo vas a atacar? ¿No? ¿Cómo vas a ir contra Él cuando sabes quién es Dios? Nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué significa esto? Significa lo que Jesús le contesta enseguida. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Regresémonos al versículo anterior. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está reconociendo el poder de Dios porque él lo ha visto y se lo han contado porque por eso se alborotaron todos y van a ver. Y si una persona con todo y que va buscando al hereje que habla del reino de Dios y encuentra a un hombre que al tocar a otra persona, por ejemplo un leproso o un paralítico, simplemente lo sana al momento de tocarlo, dice, estas señales vienen de Dios. No hay de otra, no, o sea, no hay, de solamente Dios lo puede hacer. Hay quienes creían que por cuestiones de Belcebú, ¿recuerdan? Del demonio, estaba haciendo esas cosas, pero él dice, es de parte de Dios. Y le está diciendo, tú entiendes porque estás reconociendo el poder de Dios. A Nicodemo. Pero él busca explicaciones porque es un fariseo. Él necesita saber qué está pasando. Y eso es lo que a veces nos estorba en ver el poder de Dios claramente y rendirnos delante de Él, porque necesitamos explicaciones más claras. Si eres tú, Dios, el que está diciéndome esto, el que está haciendo esto, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? Porque ese es otro tema de lo que vamos a ver. Sí, entonces es Dios hablándote, es Dios haciendo en tu vida. Y a veces las cosas que quiere, para el fin que Él quiere, implican pérdidas, implican quitar, implican dolor.
pero para que haya un gozo posterior en el Señor. Y pasa, y no lo vemos de esa manera. Pero aquí él está recordando de las señales que él está haciendo y le dice, bueno, ¿lo puedes ver? Porque tal vez ya naciste de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dice enseguida. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el que puede, al principio dice puede ver y enseguida dice puede entrar, ¿sí? Pero aquel que puede ver y reconocer a Dios en la obra diaria de la vida, esa persona que ya ha rendido su vida delante del Señor Jesús, ha sido sellado con su Espíritu Santo y él puede ver el reino de Dios. Pero también se puede tener la plena seguridad de que ya está dentro del reino de Dios. La eternidad comienza ¿cuándo? Porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el día que creímos en Jesucristo. ¿Y cómo la vivimos? A veces todavía con cierta desconfianza, temor, a veces como si no estuviéramos ya del otro lado. Pero necesitamos vernos y creer y confiar plenamente en Él. Ya estamos con Él. Si hemos creído realmente. Tenemos errores, estamos en la carne. Pablo mismo, le recuerdo lo que él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Jesucristo, también decía enseguida, ¿por qué? Porque él es el que nos libró ya de la paga del pecado, de la muerte eterna, pero nos ha dado en él la vida. Y entonces le está diciendo esto porque yo lo que aquí estoy viendo es, le está diciendo, tú estás reconociendo algo importante y seguramente Dios ya te abrió los ojos de este sentido. Has creído, tanto así que digo, no lo digo solamente porque a mí se me ocurre, sino que más adelante Él mismo ayuda a tratar el cuerpo de Jesús, Nicodemo. ¿Sí? Con todo y lo que eso implica, que un fariseo y respetado hombre del templo se involucre con aquel que lo consideraban un hereje, ¿sí? Con todo lo que eso implica, él va y lo hace, así como José de Arimatea también, ¿no? Que se encarga del cuerpo, pero eh, pero le está haciendo ver lo que mismo que a nosotros. Tienes que reflexionar en tu nacimiento, en tu nuevo nacimiento, en tu vida nueva, en que cada uno de nosotros, si hemos creído en Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hemos pedido perdón por todo aquello que pasó antes sin considerarlo a Él, tomarlo en cuenta, sino vivir en esta vida en pecado. Nosotros ya hemos nacido de nuevo porque hemos reconocido a Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, muriendo por el pecado para darnos vida eterna, pero finalmente es para su gloria. Lo hemos reconocido, entonces ese es el nuevo nacimiento y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, que el agua simbolizaba la purificación del Espíritu realmente, entonces es como es que reconozcas a Dios, que reconozcas a Jesús, que reconozcas al Salvador. Todavía no se lo manifiesta ahí, hasta unos versículos adelante, pero le está hablando de esta manera y está presentándose él mismo acerca de la salvación. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el fin. Si tú vives en la carne, si tú no has reconocido a Dios ni que Él está presente, porque el que le conoce y le reconoce a través de Jesucristo, ya te la piensas para hacer cualquier cosa, aún no conociendo aún su palabra. Ya empiezas a buscar qué quiere Dios, cómo quiere Dios que yo lo haga. Y te da la curiosidad, ¿cómo ejercito mi fe? ¿Cómo confío en Él? ¿Por qué debo confiar?
¿Por qué debo caminar? ¿Por qué se dice que tengo que caminar en el espíritu y no en la carne? Todo eso me va haciendo ruido un poquito más y voy caminando cada día, voy creciendo cada día en fe y voy aprendiendo cómo hacerlo. Y entonces voy entendiendo, dice, que lo que es nacido de la carne es cierto. Va a buscar la carne, ¿sí? Carne es. Y la carne te lleva a veces a traicionar al espíritu. Y la batalla dentro, en Gálatas capítulo 5, nos habla de que hay una batalla en nosotros mismos dentro donde está mi carne, mis deseos, peleando con el espíritu que te dice, no, deja eso, no te conviene, aunque lo desees, aunque lo anheles, aunque sea algo que te jala para que lo busques y te, ya te iba a decir, te deleites, no, te llenes, te satisfagas, pero va a ser temporal y te va a apartar de la verdad. Entonces, está el espíritu ahí y necesitamos poner más atención para escucharlo claramente, ¿sí? Siempre la batalla espíritu-carne. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La condición diferente, la condición que nos da ser hijos de Dios. Cuando Él deposita su espíritu, dice, y no es por medida, sino completito en cada uno de nosotros, tenemos ya todo lo que necesitamos para resistir al pecado. Romanos, en la carta a los Romanos, Pablo nos escribe que nosotros ya morimos al pecado. O sea, ya no puede dominarnos si somos nacidos de nuevo. Entonces entendimos que es ser nacido de nuevo, ¿sí? Aquel que ha creído y ha visto ya la obra de Dios. Yo no puedo creer, dice la palabra, no puedes llamar a Jesús Señor si no es tu Señor. Muchos pueden decir Jesús es Señor, sí. Y yo puedo decir es mi Señor, pero de todos modos no ser verdad, porque esto es un tema del corazón. No podemos nombrarlo Señor tal cual de mi vida si no lo es. Porque solamente, o sea, esto sería solo conocimiento. Cualquiera puede discernir, no puede entender y actuar de acuerdo a muchas cosas que dice la Biblia, pero no entenderlo en el corazón, en el pensamiento, de manera que Dios lo está poniendo ahí. Por eso es que la mayoría de las cosas que leemos cuando no somos creyentes o cuando estamos en rebeldía parecen locura, porque así lo dice su palabra. Primera carta a los Corintios dice que para los incrédulos o para los que simplemente rechazan lo que Dios dice es lo que nosotros creemos, sobre todo la cruz para salvación eterna, ¿qué es? Locura. Que la palabra original es más fuerte, ¿sí? Imagínense la que quieran. Y se les va a hacer como, caray, entonces sí nos sentimos, sí nos ven con medio, nos menosprecian bastante, sí, sí. Pero al final de cuentas, Dios es el que cuenta en cuanto a cómo debemos vernos, ¿quién quieres que te vea, la gente o Dios? ¿Quién quieres que te aprecie, la gente o Dios? Él dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así es como funcionan las cosas con Él. ¿Por qué? Dice, porque el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Sí? Tiene que ser el servidor de todos. ¿Por qué? Porque ese ejemplo Él nos dio de servir a los demás. Primero, primero Él. De esa manera servimos a Dios. Bueno, entonces le dice aquí en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es muy importante, 7 y 8, muy importante, porque a final de cuentas tal vez no nos quede claro del todo nunca, no solamente hoy, nunca. Pero esto manifiesta, dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento es la misma palabra que espíritu en esta porción, es neuma. ¿Sí? Entonces dice, el Espíritu
sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y lo que está manifestándose es el poder de Dios es de esta manera. Él hace nacer de nuevo a aquel que ha creído en Él. ¿Cómo? Dice, tal vez no lo entendamos, pero lo hace, que le podamos reconocer su obra, que podamos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su obra en la cruz fue para salvarme a mí, en particular cada uno puede decir a mí, ¿sí? O sea, puedo decir para salvarnos, como decía Nicodemo acá arriba, ¿no? Sabemos que nos salvamos, no, habla por ti. Habla en particular, porque esto es un tema de relación particular con el Señor. Es importante que lo veamos de esta manera. Y entonces vamos a entender que la soberanía de Dios se manifiesta de esta manera. Nosotros no podemos entender a veces el mover del Espíritu, porque también aquí podríamos ver esos casos que nosotros creemos, este se va derechito al infierno. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Al rato los vemos alabando al Señor o los encontramos allá arriba o de lejos los vemos allí y nosotros abajo. Digo, no, nosotros queremos estar allá. ¿Sí? ¿Recuerdan aquel tema que un pastor predicó alguna vez, que las tres sorpresas al llegar al llegar al cielo, ¿no? El que no íbamos a encontrar gente que pensábamos que íbamos a encontrar allá, que vamos a encontrar gente que no pensábamos encontrar allá, y si la tercera es que vamos a estar ahí nosotros también. Sí, entonces, el tema, ¿no? Lo importante de no hacer juicio de nadie, porque Dios es especialista en los imposibles. Y lo que tú veas como un imposible para tu vida, en lo que sea, salud, en necesidad de cualquier tipo, cualquier cosa, Él es especialista en los imposibles, pero sobre todo en aquellos que creemos que no creen y que nunca van a creer y que van a terminar apartados de Dios. El Señor sabe. Cierra la puerta si quieres, no te preocupes de eso. Ya sabemos que cuando Dios está moviéndose, todo llega, cualquier cosa, pero llega. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí lo que debemos de entender es esto: el Espíritu se mueve como Él quiere. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, pero se mueve en nosotros, a través de nosotros, se postra sobre nosotros y de una función que Él quiera hacer en cada uno de nosotros, pero aquí al principio es para salvación. Creemos en Jesucristo, que Dios nos quebranta a través de la obra en la cruz. Y el Espíritu de Dios es depositado, dice en Efesios capítulo 1, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y comienza el mover del Espíritu Santo, sobre todo en los primeros años. O quien no recuerda su primer amor y dice, ay, cómo quisiera regresar a ese tiempo. Pues puedes regresar. Nada más confía plenamente como en aquel tiempo, cuando sentías que Jesús ya venía en ese ratito, ¿no? Es que tengo que avisarles a todos porque mañana viene Jesús, casi casi decíamos, teníamos hora y fecha, ¿no? Pues no, hay que regresar a ese punto, hay que volver a sentir ese primer amor que nos movía, pero que no nos reconocemos tal vez ahora. Sin embargo, ahí está el Espíritu Santo de Dios, porque Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Todo lo que necesitas para la vida y para la piedad te ha sido dado a través de ese espíritu, todo lo que necesitamos. Entonces, no nos maravillemos si nos dice es necesario nacer de nuevo. Si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, has nacido de nuevo. Ahora, Jesús dice algo bien importante: por sus frutos los conoceréis. Ahí ya no explicamos nada más. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué hacían los maestros de Israel? ¿Qué hacían los fariseos? Y eran rabíes. Conocían todo lo escrito por escribir de ese tiempo, ¿sí? Hasta el tiempo en el que estaban.
eran maestros, conocían todo, eran muy, muy estudiados, sabían idiomas, como Pablo es un ejemplo de eso, era fariseo de fariseos, reconocido también. Bueno, eres tú, has estudiado todo, conoces las escrituras, sabías del Mesías y no te das cuenta de esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tenemos un privilegio como hijos de Dios. Nosotros estamos recibiendo información celestial todo el tiempo. Se ve muy terrenal porque es para vivirlo aquí pero también para compartirlo aquí, pero es de origen divino. Lo que leemos es palabra de quién, de Dios, y le damos ese peso. Si te llega una carta del presidente, aunque, bueno, perdón, ya me iba a resbalar, del presidente, punto, sí, de cualquier presidente que sea, dices tú, y te reconoce algo, te dice algo, te da alguna instrucción, valga el ejemplo, tenemos una carta del presidente Barack Obama, de cuando vivimos en Estados Unidos, reconociendo a mi hija como el mejor promedio del sur de California, ¿sí? En la primaria, pero como como el mejor promedio del sur de California. Tenemos ahí en letra dorada y todo de Barack Obama, era el presidente en ese tiempo. Lo puedes enmarcar y poner sobre todos los títulos y demás, y lo he visto porque hay varios que lo hacen. Y pues decimos, ¿por qué? Porque es del presidente Barack Obama y nosotros vivíamos en ese tiempo allá. Y si fuera aquí también sería, ay, aunque fuera un regaño, lo pondrías ahí como, mira, me escribió tal, ¿no? Y aunque fuera el presidente anterior, sí, lo pondrías ahí, me escribió tal. Y cuando decimos la palabra de Dios, ¿qué tanto la menospreciamos? La palabra del creador del universo, del que hizo un plan desde antes de la fundación del mundo para salvarte y salvar tu alma. ¿Por qué? No porque tuviéramos algo en nosotros mismos para ser salvados, sino porque le plació, dijo, yo quiero salvar a tal a través de Jesús. Y lo voy a salvar pagando el mismo precio que yo marqué, la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, se tiene que derramar sangre. Jesús, yo voy a pagar esa sangre. Jesús va a derramar su sangre para que tú seas salvo. Palabra de Dios. Y eso es prácticamente el inicio del Evangelio tal cual, para pagar el pecado, para vida eterna. Y enseguida decimos, todo esto es palabra de Dios. La vemos con ese peso y a veces, no a veces, muy seguido tenemos personas que seguimos, que nos gusta ver sus películas o escuchar sus comentarios, tal vez sus reflexiones y demás, y hasta las apuntamos y las tenemos por ahí hasta fondo de pantalla para aprendérnoslas y no nos aprendemos un versículo, pero sí nos aprendemos eso. Y la palabra de Dios para vivirla, para, para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Quién de aquí, dígame, quién de aquí sinceramente quiere ser conformado, transformado a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesucristo? Que pueda levantar su mano así con total confianza. ¿Quién? Bueno, ¿cómo vamos a ser conformados al Hijo si no consideramos la palabra de Dios, que es la que nos muestra cómo a nuestro día a día? Porque hay dos cosas que nos simplificó Jesús en dos cosas, el cómo nos veríamos ya conformados a Él. Aprended de mí que soy manso y humilde. Pues dos cositas nada más. Ajá, sí. Aquí que me diga quién es manso y humilde, así de yo todos los días soy manso y humilde. Todo el día soy manso y humilde. De manera que ni cuando estamos dormidos. Porque nos toca un poquito dormidos y ya tiramos el codazo o la patada, ¿no? Ni ahí somos mansos ni humildes. ¿Sí o no?
Es el punto, ¿no? Entonces de cierto, es tu maestro de Israel, y no sabes esto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Hemos visto milagros? ¿Hemos visto el mover de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas, en la vida de hermanos, en su iglesia? Lo hemos visto, ¿sí? El Señor está con nosotros. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a testificar cada día? Si nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros nos remontamos a esa historia o a esa anécdota que queda muy marcada a través de Éxodo, a través de Levítico, bueno, son varias historias, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, todos nos muestran el carácter de Dios en diferentes situaciones. Pero en esta en específico, donde las serpientes comienzan a aparecer por todos lados, morder a aquellos rebeldes y la gente comienza a morir y a morir y a morir uno tras otro, que lo que Dios le dice a Moisés es: "Haz una serpiente de bronce y ponla ahí que la vea se va a salvar". ¿Te imaginas que ese sea el antídoto para una mordida de serpiente? Y lo fue. Pero nosotros, si nosotros pensamos bien en esa situación, muchos movemos la cabeza de: es que no puede ser. ¿Cómo es que una serpiente que está matando a unas personas, en cuanto la muerde, el veneno se ha contrarrestado al momento de que tú ves esa imagen que dijo Dios que se creara? Bueno, por lo mismo está diciendo Jesús aquí: el Hijo del Hombre va a ser levantado como aquella serpiente en el desierto, y todo aquel que en él crea que eso que está sucediendo ahí en la cruz, derramando la sangre, es para salvarlo a él, a esa persona que está viendo a Jesucristo. No se quedó en la cruz, ojo, nuevamente, siempre hay que aclararlo, no se quedó en la cruz, pero ahí comenzó esa obra y el derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre es el que pagó por tu alma, pero no se quedó ahí. Él está a la diestra del Padre, ¿sí? La cruz está vacía y la tumba está vacía. Ni enfocarnos en la cruz vacía, menos con Jesús ahí, ni enfocarnos en la tumba vacía, sino enfocarnos en el Señor, que es un Dios vivo, que está con nosotros, que está presente todo el tiempo, y que Él dijo que no nos abandonaría nunca hasta que podamos estar delante de Él y verlo cara a cara, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, les está avisando lo que va a pasar. ¿Y sabes quién entiende en ese tiempo? Nadie. Porque ellos veían morir en la cruz, me atrevo a pensar que diario a una persona, a un ladrón, a un rebelde, o a alguien que le caía mal a otro, y que se levantaron testigos falsos contra ellos. Diario veían morir en la cruz a alguien. Pero esta vez era algo diferente. Tanto sí que en el momento que él estaba en la cruz, se oscureció todo, ¿no? Tembló todo, se partió. Imagínate todo lo que sucedió. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado con este fin, para que todo aquel que en él cree, en esa obra, por verlo ahí en la cruz, derramando su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es el parteaguas en la vida del no creyente a ser creyente, ¿sí? El creer en esa obra de la muerte de Jesús por nosotros. Por lo mismo es que, reitero seguido, no fue una falla del sistema, no fue que lo hayan atrapado, no, Él se entregó a morir por nosotros, ¿sí? Versículo 16, que este sí no lo sabemos todos, creo.
¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer me preguntaban que era ágape, nos preguntaban en la clase de la Escuela del Ministerio que era ágape. Y sí saben algunos qué es ágape, el amor incondicional, el amor de que solamente puede dar Dios. Somos muy difícil que nosotros podamos dar amor ágape. Dios solamente es el que no puede cambiar en cuanto a lo que Él te da como amor, ¿sí? Es el amor incondicional de Dios. Y el mayor amor se manifestó al entregarse a sí mismo, al entregar a su Hijo a morir por ti, por mí, en la cruz. Ese es el mayor amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ojo, no nos quedamos ahí. Recuerda esto, ¿qué significa evangelio? ¿Qué decimos nosotros que significa evangelio? Buenas nuevas. Y decimos, y lo repetimos seguido también, ¿por qué buenas nuevas? Porque había malas noticias, que por lo general no las consideramos tampoco. ¿Cuáles eran las malas noticias? Vamos a leer una porción en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Cuando estemos ahí, dicen amén. Si no, aquí lo pueden ir leyendo enfrente, si tienen buena vista. Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante, perdón. Como está escrito, porque fíjate qué interesante. Primero el versículo que acabamos de leer es, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Al mundo, a todos nosotros. Pero aquí dice, como está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuántos? Uno, no hay quien entienda, pero peor tantito, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y parece que estos tiempos se notan todavía más estas verdades, ¿eh? Antes era pelearse o echar pleito por un choque, ahora es sacar la pistola y matarse unos a otros, pero de nada. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, lo más grave, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, nosotros podemos ver que una persona hace mal porque la ley te dice que no hagas esto y lo haces. Pero dice esto enseguida. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron, ¿qué sucede? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. O sea, no podemos ni pagar nada, ni pagamos nada. Es porque Dios quiso a través de Jesucristo justificarnos, hacernos justos de esa condición que nosotros teníamos, de estar destituidos de la gloria de Dios, porque todos éramos pecadores y somos en potencia. A quien Dios puso como propiciación, ¿quién me puede decir qué es propiciación? Algo así, como sustitución. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo mismo es que quien no ve a Jesucristo como su Señor y Salvador y como su sustituto, como aquel que pagó por sí mismo, aún se mantiene con esa enemistad contra Dios, ¿sí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No somos justos por nosotros, no somos salvos por nosotros, lo sabemos, no es por obras, es por la pura gracia de Dios, pero hemos creído y Él de ahí borró, limpió hacia atrás. Pero de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo y Él está dando oportunidad. ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. Pero ¿quiénes van a estar con Él? Los que reconozcan ese sacrificio solamente. ¿Y nosotros lo hemos reconocido? Amén. Pero tenemos que buscar aquellos que también podamos compartirles esta misma fe. El Señor viene pronto. Tal vez tal vez no vino al día siguiente que esperábamos. ¿Sí? O Señor, sea cuando esté dormido para que no me maree nada su vida, ¿no? Digo, no, que venga cuando sea. Pero viene. Y si no, vamos a llegar de todos modos a su presencia. Tenemos tiempo, aunque mientras estamos vivos, de hablarle al Señor, de hablar del Señor, de compartir de Él. ¿Cuál es el tema de este año? Confiar y compartir. Y confiamos si la fe crece. Compartimos si entendemos que Él es nuestro Señor y que Él nos ama de este tamaño que leemos aquí, ¿sí? Pero otra vez, el fin 17, si no me quiero terminar sin mencionar esto. Vemos la condición del hombre y vemos la salvación de Jesucristo. No nos ha dicho en ningún momento hasta ahorita que Él vino a satisfacer nuestras necesidades o limpiar o subsanar nuestros problemas, sino para que tengamos vida eterna. Lo otro es pura ganancia, ¿sí? Porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero dice aquí, porque no vino Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La obra de Jesús, Jesús el Salvador, para que para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la obra de Jesús, la salvación. Entonces les digo, no, quiero quedarme más bien con esto, porque sí vemos muchas cosas que nos condenan. Pero la verdad es que al final lo que tenemos que entender es, pero tengo la salvación y tengo que darles a aquellos a los que Dios me pone enfrente. No es solamente me salvé yo o por fin reconocí, no, tengo al Salvador. Pero si yo quiero obrar a Dios en mi vida, pues obviamente que el día que yo creo en Él y que Él me dice, yo deposito, yo te sello con el Espíritu Santo y que comienza a moverse en mi vida y comienza la transformación, también va a llevarme a ver milagros alrededor mío y aún más en mi vida o en mi misma casa. Si el tema de que hay situaciones que a veces no son las que nos acercan a Dios, sí, pero Él luego Él, una vez que nos acercamos, nos recuerda, es para vida eterna, pero aún así me voy a hacer cargo de ti. ¿Por qué? Porque no nos deja solos, es un padre, ¿sí? Él nos adopta, donde Él mismo dice que nos sella, también nos dice que somos adoptados a través de Jesucristo. Y si somos adoptados, ya no somos huérfanos espiritualmente hablando, sino tenemos un Padre celestial y eterno. Y eso nadie nos lo va a poder quitar. Dice, ¿quién te puede apartar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? Nada, ¿sí? Ni lo bueno, ni lo malo, ni los ángeles, ni nada. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria de Dios.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer cada vez que abrimos la Biblia? ¿Quién es Jesús? Si tú conoces cada día más a Jesucristo, tú vas a tener más herramientas cada día para tu vida, para vivirla de acuerdo a su voluntad, para pelear la buena batalla de la fe, para correr la carrera y llegar. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para cantar la última alabanza. Dios y Padre eterno, te doy gracias por recordarnos, Señor, a través de este pasaje, quién eres y tu obra, Señor. En ti estamos seguros, Dios. En ti estamos, Señor, en las mejores manos, Señor. Jesús, lo hemos visto, eres la luz, eres la vida, eres el Señor. Todo fue creado en ti y nosotros nos preocupamos por lo creado, Señor. Hay que preocuparnos, como dice tu palabra, Señor, en nuestra salvación con temor y temblor y descansar en ti, Señor, en tus propósitos para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Porque aunque no veamos el plan completo, sabemos y podemos estar plenamente seguros y confesarlo de esa manera que lo tienes, Señor, que tienes un plan para nuestra vida, para cada uno y como iglesia también, Dios. Y te ruego, Señor, hoy que eso sea una verdad de nuestra vida, que podamos caminar en fe, con fe, crecer en la confianza que tenemos en ti, Señor, y poder compartir de tu grandeza y misericordia, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí presentes, a quienes no pudieron llegar el día de hoy, Señor, guárdales. Si hoy nos han escuchado a la distancia, nos escuchan en estos días, Señor, toca sus corazones y que recordemos sobre todo algo que nos dijiste el día de hoy, Señor. Es necesario confiar en ti, es necesario nacer de nuevo, tomar el boleto que nos ofreces, Dios, a través de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?